Dios es bueno. Y para siempre, sí, Señor. Dios es bueno, bueno, bueno. En esta mañana yo quiero hablarle acerca de un tema que yo creo que, aunque yo lo he mencionado, pero creo que de esta manera no lo he predicado, hemos hablado mucho de esto y se habla mucho. La reacción en cadena de tu consagración, de tu consagración. La reacción en cadena de tu consagración. Y acabamos de leer ese capítulo de Daniel, y mantenga las Biblias abiertas ahí, manténgalo por ahí, aunque vamos a también a estar viendo en otros textos bíblicos, vamos a estar en Reyes también, porque este libro de Daniel, en Reyes, y como que se complementan, hay unas cosas que están en uno, de parte de la historia, etcétera. Así que manténgase ahí. Así que quiero que hablarle de algo un poquito diferente, que es esa reacción en cadena o efecto en cadena. Es como cuando tú estás en un cuerpo de agua, un lago por ejemplo, y tú tiras una piedrita. ¿Qué sucede? Es como que unas ondas en cadena así, ¿verdad? Que una levanta a la otra levanta a la otra y así. Algo parecido a eso quiero hablar en esta. El verso 4, que aunque ya lo leímos, lo vamos a volver a mencionar. Salud. Muchos en quienes, ya ustedes saben que Nabucodonosor invadió a Jerusalén. Lo invadió. ¿Y quién estaba allí como rey? Joacim. Y entonces, al invadirlo, se llevó de allí a 10,000 personas. Pero dice aquí en ese verso 4 que se llevó muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Dice que de buen parecer, los feos se quedaron. Dice de buen parecer. Enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua caldea. O sea, ellos cogieron lo mejor que había allí, como diríamos nosotros acá, la crema, y se la llevaron. Los talentosos, los más dotados, los parecidos, los más sabios, conocedores de la ciencia. Otra traducción dice que no parecía tener ningún defecto, sumamente dotados. Y otra traducción dice con salud excepcional, parecidos, con buena educación. Si de esto se llevó 10,000, y ese número no lo encontramos aquí, pero lo encontramos en Segunda de Reyes, la cantidad, 24, verso 14, 10,000 de ellos. Entonces los hizo esclavos, pero no eran esclavos sofisticados, porque no eran los esclavos como en el antiguo Egipto, que los tenían allá haciendo tareas bien difíciles, viviendo en condiciones no fáciles, bien difíciles, y trabajando mucho, dándole muchas tareas y mucho trabajo. Así que eran personas, esclavos sofisticados. Entonces se les facilitó muchas cosas a estas personas. Ellos se llevaron lo mejor que había de allí, pero no los maltrataron como había sucedido en Egipto. Pero de esos 10,000, la Biblia nos menciona a 4 que se destacaron. No recibimos información de otros, pero de estos 4 se destacaron y llegaron a las posiciones más altas. Porque precisamente eso quería el rey Nabucodonosor, para no ser el nombre tan largo, de ahora en adelante voy a ser Nabu. El rey Nabu lo quería prepararlo porque,
Bueno, aparentemente había algo especial en la gente de allí, porque dijo, voy a llevarme a esta gente para prepararlos bien, para entonces él usarlos allí en el reino. Entonces, aunque ya ustedes escucharon los nombres de ellos, hebreos, pero le cambiaron los nombres, y por ejemplo, los últimos tres se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Parte de Daniel. Tanto así que Nabucodonosor dependía de ellos para dirigir el imperio de Babilonia. Importante que ustedes vayan entendiendo esto. El libro de Daniel nos da sus nombres, pero lo que me llama la atención, o nos debe llamar la atención, es la clave, el por qué ellos llegaron a esas posiciones de tanta importancia en el reino de Babilonia, con el rey Nabu. No solo tuvieron en la administración de Nabucodonosor, tuvieron también, llegaron hasta Ciro, 3 generaciones, aproximadamente 40 años, 3 generaciones ellos tuvieron ahí. No se mencionan los otros, pero se entiende que ellos también estaban ahí con Daniel. Así que llegaron hasta rey Ciro, llegó. Verso 21. Creo que está, no sé si el verso 21 está por ahí, Samuel. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey del rey Ciro, perdone. Entonces, 3 administraciones, 3 generaciones. Entonces, dentro de ese círculo de influencia estaba Daniel, y como dijimos, los demás también debían estar. La clave está de por qué llegaron ahí, está en Daniel 1, verso 8. ¿Qué dice Daniel 1, verso 8? Dice, y Daniel propuso en su corazón, no que contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Imagínese usted la comida que comía ese rey. ¿Ah? Filet mignon. ¿Cómo se llama el bistec que te gusta? El ribeye. ¿Y cuál es el otro? Lo mejor, él tenía allí lo mejor. Tomahawk. Yo me imagino, ¿verdad? La comida de este hombre. Entonces, pero, ¿cuál era el problema realmente aquí? El problema era que es cierto que esa comida era la que comía el rey, pero antes que el rey se comiera esa comida, la sacrificaban a los dioses paganos de ellos. Por ejemplo, si era un animal, lo sacrificaban primero ante los ídolos esos, los dioses de ellos. La carne, el vino, se lo ponían allí. Después de ahí era que iba a la mesa del rey Nabu. Y por ende, al saber esto, Daniel no quería contaminarse. Nosotros también que estamos aquí, ahorita estuvieron hablando del espíritu de Nabucodonosor, de Babilonia, que permea actualmente. Yo no escuché toda la enseñanza, me hubiera gustado haberla escuchado completa, pero la realidad es que ese espíritu está. Y nosotros constantemente nos están invitando a contaminarnos. Y él no se quiso contaminar porque se ofrecía primeramente. Así que él tomó una decisión por sus convicciones de no comerla para no contaminarse. Hay muchas cosas que nosotros encontramos que nos contaminan. Cuidado con el celular. Televisor. Las conversaciones. Malas amistades. Las cosas. Entonces el encargado, el eunuco encargado de atender a estos muchachos, este grupo,
cuando él le dijo pidió que le trajera otra cosa de comer, que no fuera esa comida, el eunuco dijo, muchacho, si tú no te comes esa comida, tú te vas a poner flaco. Entonces, como dicen allá en el campo donde yo nací, en Atillo, vas a estar jeñío, pálido. ¿Y qué va a pasar con mi cabeza? El rey Nabu me va a cortar la cabeza. Estoy en peligro. No te puedo dar, no tienes que comértela. Y él le dijo, pues prueba. Por lo menos vamos a probar por 10 días. 10 días. Me da vegetales, agua y yo creo que en otro lugar dice también granos. Entonces, después de 10 días, vamos a ver el resultado, que dice el verso 15. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Entonces, la idea era que ellos tenían que estar 3 años. Es como si fuera un bachillerato. 3 años recibiendo enseñanza, instrucciones. Y dice que al final de los 3 años, en el verso 17 y 19, ¿qué pasó? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todo, las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en todas las visiones. Pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son los nombres hebreos. Así pues estuvieron delante del rey. Él no encontró a otros como ellos. Pero recuerden, el secreto, la clave por la cual ellos estaban como estaban e iban en ese rumbo, era por la decisión de consagrarse al Señor. Es importante que tengamos eso en mente. Así que al final de esos años, la diferencia se notó. Así que 10 veces mejor, dice, todo porque un joven decidió consagrarse para el Señor. Solo que requiere es un joven en el grupo de los jóvenes, ministerio de los jóvenes, que se levante con el propósito de consagrar su vida al Señor. La consagración provocó un efecto en cadena que afectó a 3 jóvenes más y luego toda la nación fue afectada, fue bendecida. Claro, ellos tuvieron dificultades también, fueron probados porque ustedes saben que en un momento dado, rey Nabucodonosor, Nabu, era como que medio loco. En una se hizo una estatua y exigió que todo el mundo le adorare a esa estatua. Y ellos no se postraron porque estaban consagrados a Dios. ¿Cómo se iban a tirar a adorar esa estatua? Porque entonces se iban a contaminar. Entonces Nabucodonosor buscó unos soldados que los calentaron el horno 7 veces más y cuando los tiraron allí dentro, se quemaron los soldados y ellos salieron allí danzando en el espíritu allí dentro, entre medio de las brasas aquellas. Y el Nabucodonosor miró a Dios, yo no había echado 3, hay 4 ahí. Pues aquí estaba Jesús con ellos. En medio de las pruebas, Dios está contigo. Y usted sabe también que uno sabe que uno está consagrado y firme con el Señor, que cuando lo que mata a otros, no te mata a ti. Enfermedades que matan a otros, no necesariamente te van a matar a ti. Pero la clave es la consagración, esa búsqueda del Señor. Así que Dios lo libró del horno de fuego. Pero también vemos en el capítulo 4 ahí de Daniel, versos 25 y 26.
Si tiene la Biblia abierta, es cuestión de irte un poquito más adelante. Ustedes se recuerdan de esto. 25 y 26. Nabucodonosor tiene un sueño que no lo entendía y mandó a buscar todos los espiritistas y santeros que habían en el país, todos los astrólogos, toda esa gente los mandó a buscar para que le pudieran decir de qué significaba, qué era el sueño. Nadie pudo. Mandaron a buscar a Daniel. Y ya ustedes saben que Daniel, debido a su consagración a Dios, Dios le dio interpretación de sueños y visiones. Y cuando él llegó donde el rey, le explicó lo que significaba ese sueño. Y yo estoy seguro que no es fácil para Daniel, porque el sueño no era nada tan agradable. Verso 25 y 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta. 4, me fui. Entonces, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. No creas que tú eres más grande, que tú estás aquí porque, no. Está diciendo, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de la raíz mismo del árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna, papá. Es el cielo, no eres tú. Y eso mismo a la escala nuestra. Nosotros tenemos que estar claros que Dios es el que gobierna nuestras vidas. Dios es el que gobierna. Pero nos tenemos que dejar gobernar por Dios. Tenemos que consagrarnos. Es así que nosotros entonces vamos a ver la mano del Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares. Otra experiencia más. En el capítulo 5, versos 25 al 28. El rey Belsasar, ya Daniel seguía. Este era el hijo de Nabucodonosor. Que luego de Nabucodonosor, él llegó a ser entonces rey. Y en ese capítulo 5, versos 25, 28, él está teniendo una fiesta. ¿Y sabes qué? Ustedes recuerdan leer en Daniel que dice que cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén, se llevó los utensilios, las copas, todo eso. ¿Y dónde lo metió? Allá en donde estaban sus ídolos. Allá lo llevó. Entonces, Nabucodonosor muere y ajumadito, porque estaba en una fiesta allí bebiendo y ajumado, mandan a buscar los vasos esos que están allí, que trajo el viejo antes de morir, que tráiganlos para acá. Y le dio a beber a todos aquellos que estaban allí las copas. Y el hombre, lo más entretenido con la fiesta, de momento aparece en la pared una mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Aquello lo asustó a todos ellos, asombró, pero él no entendía lo que significaba aquello. Entonces tuvo que llamar. Vamos a leerlo ahí. Dije que es capítulo 5, 25 al 28. La escritura es Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Ve que yo hablo también caldeo. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin.
Tekel, pasado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pasado, sí, pesado, perdón que dice, perdón. Entonces, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche que fue muerto Belsasar, esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y ahí entonces entró Darío. Recuerda que habíamos dicho que hasta Darío. No podemos engañar a Dios y podemos vivir quizás fuera la voluntad del Señor, pero llega el momento que Dios nos va a llamar a cuenta. Tienes un llamado de parte de Dios, todos los que estamos aquí. Y tienes un propósito, Dios contigo. Por eso tú naciste. No naciste simplemente porque alguien se antojó de que tú nacieras. Es porque Dios te envió aquí. Y Dios tiene un propósito y un plan contigo. Y ese propósito, ese plan, tú tienes que buscar a ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No pierdas el tiempo. Porque dice la Biblia que el tiempo no será más. Llegará el momento que se acaba el tiempo tuyo aquí y el mío. Aprovechar el tiempo. Una de las cosas más valiosas, yo lo he dicho muchas veces, es el tiempo que tenemos disponible. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, le dice que nosotros vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. ¿Se recuerdan que nosotros somos un espíritu que tenemos un alma que habitamos en un cuerpo? Y algún día el tiempo a nosotros se nos va a acabar aquí. Y lo que Dios va a ver es qué fue que tú hiciste. Dice que Dios nos va a juzgar por lo que nosotros hicimos mientras estábamos aquí. Así que para nosotros debe ser importante. Así que, number one en nuestra vida debe ser Dios. El que debe ocupar el tiempo, la mayor parte de nuestro tiempo, en nuestro pensamiento y en nuestro caminar, es Dios. Es Dios. Así que busquemos a Dios. Nosotros sabemos que la razón por qué Sadrach, Mesach y Abednego fueron impactados fue debido a la consagración de Daniel. ¿Y saben quién era rey cuando Daniel era un niño? Dice la Biblia, Joasías era rey. Josías era rey, tenía 8 años cuando lo hicieron rey. ¿Cuántos años tú tienes, papi? ¿Cuántos años tienes? Ven acá. Tú tienes 9, ¿verdad? Vamos a decir que tú tienes 8 hoy nada más. Por hoy nada más, que tú tienes 8 años, ¿verdad? Párate. ¿Cómo tú te llamas? David, no, tú te llamas Osías. No, Osías ahora, tú eres Osías. A los 8 años fue proclamado rey. ¿Tú sabes lo que decía de él? Quédate ahí, papito, no te vayas. Decía, verso, 2 Reyes 22, verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Ahí está David envuelto. David su padre. Sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 8 años andaba haciendo lo recto delante de Dios. Él sabe lo que es bueno y es malo. Igual que los demás niños aquí de la edad de él. Puede hacer travesura, ¿verdad que tú haces travesura algunas veces?
Y tú sabes que son travesuras, ¿verdad? Sí. Pero a los 8 años, mi amado, ¿hay alguien aquí que tenga 16 años? Ok, ven acá. Bueno, pero tiene que ser un varón, tiene que ser un varón. ¿Quién? Ven, papá, ven. Sí. Este me gusta. Párate aquí, papá. Tiene 16. ¿Hay alguien que tenga 18? No, pero tiene que ser varón. Ok, vamos a decir que ahora tú tienes 16 o 18 años por ahí. Dice la Biblia que cuando él tenía 16 años, él mandó a que hicieran una limpieza en el templo, porque había mucha idolatría, dioses falsos en el templo, y él los mandó para que hicieran una limpieza allá. Eso lo puso Dios en su corazón, porque cuando tú te consagras a Dios, Dios de momento pone en tu corazón cosas que tú dices, entonces tú las haces, y yo dice, rayos, esto no salió de mí. Mira, eso yo sé que fue el Señor. Y él, a los 16 años, mandó, por esa inquietud que Dios puso en su corazón, a limpiar el templo. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando lo estaban limpiando, encontraron unos rollos de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El Pentateuco. Y cuando encontraron los rollos, se los trajeron a él. Y él pidió que se los leyeran. Él se sentó hora tras horas escuchando la palabra, lo que estaba escrito ahí. Y cuando terminó de leer todo aquello, él comenzó a llorar. Se rasgó la túnica y se tiró al piso, empezó a llorar. Fue tocado. A los 18 años, 16 a 18 años, algunos, yo no sé por qué, pero son 18. Pero tú tienes 18 y tú tienes 8. Okay. Él dice que no. Yo sé que tú eres más grande, pero es haciéndonos. Make believe. Pretending. Dice la Biblia que él se tiró al piso a llorar. Se dio cuenta del mal estado que estaba el país. No sé si Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 19 y 20. Están por ahí, pero lo vuelvan a tirar, por favor. Sí. Dice que él se tiró a llorar. Se dio cuenta de lo malo que estaba, de lo terrible que estaba la nación. Pero mandó a limpiar aquello allí. Y a los 26 años, ¿alguien aquí tiene 26 años? Un varón con 26. Un varón, ajá. Mira, ya hay otro. No te voy a dejar que suba para acá. Y necesito otro de 40. ¿Quién tiene 40? 40 allá atrás, ok. Son dos etapas más. Quédense allí. Ustedes se pueden sentar. Pueden sentarse. Mire, a los 26 años, él se tiró a la calle. Dice la Biblia que él se fue al valle donde quemaban los niños como sacrificio vivo. Y mandó a demoler y a tumbar todos los ídolos. A sacar los profetas corruptos que habían. Todo debido a esa consagración que él había tenido. A los 26 años,
inició esa reforma religiosa, se fue a ese valle, destruyó altares de Baal, sacó los profetas falsos, derribó las casas de inmoralidad sexual. Esto a los 26 años. A los 18 se consagró. A los 8 años era diferente ante los ojos de Dios. Aún a pesar de que su padre, Amón, le dio mal testimonio y era un perverso rey. Y su abuelo también. Los dos eran reyes perversos. Sin embargo, él no se contaminó y tomó una decisión a pesar de su padre y su abuelo de agradar a Dios. Yo dije a los 40, pero ahora a los 39, porque él reinó 31 años y tenía 8 cuando empezó. A los 39 años, se dice en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él hubo otro más, nació otro. Ese fue un hombre excepcional, pero todo comenzó cuando se consagró al Señor. ¿Tú te has consagrado al Señor? ¿Tú quieres ver la mano de Dios? Conságrate al Señor. No importa que tú seas un niño o sea una persona ya de más edad. No solo impactó este rey a Daniel, sino también, usted lee las Escrituras, Jeremías estaba para ese tiempo también. Jeremías fue impactado también. Lo último que hizo a los 39 años, escúcheme bien esto, escuche bien, fue al norte de Israel. Y al llegar al norte de Israel, vio un cementerio y preguntó, ¿de quién son estos cementerios? Que le dijeron, esos cementerios de unos reyes malvados. Unos reyes malvados, escuche bien esto. Esto está bien interesante, unos reyes malvados. Y él dijo, tumben esas sepulturas, tíralas al piso, saquen los huesos de esos reyes malvados y quemen. Pero entonces había otra tumba allí. Y preguntó, ¿y esa tumba? Y le dijeron, no, esa tumba era de un profeta, un hombre de Dios, que, mire, que escribió un verso en Primera de Reyes, capítulo 13, versos 1 y 2. Ese profeta que escribió ese verso, lo escribió hace 344 años, antes que naciera el rey Usías. 344 años. Y mira lo que dice. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel el norte. Y estando Jeroboam junto al altar, Jeroboam era un rey malvado, estaba junto al altar, 344 años antes de que naciera el rey Usías. Está en el altar para quemar incienso a sus dioses, en el altar de Dios, de Jehová Dios, el templo a quemar. Y este profeta le habla y le dice esto. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos y queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán 344 años antes que naciera el rey Usías. ¿Tendrá Dios control de las cosas o no las tendrá? Pero fíjese, a los 8 años hacía lo correcto. A los 18 años
se consagra al Señor. A los 26 hace una reforma a través de todo el país y comienza a quitar todos los ídolos y todo aquello que no le agradaba a Dios en el país. Y a los 39 años, ya al final, porque él tuvo 31 años reinando, se cumple la profecía que se habían dado 344 años antes. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. A Él no se le escapa nada. Y Él dijo, dejen el sepulcro de ese profeta sin tocarlo. Porque Él llamó el nombre de Él antes que Él naciera, 344 años antes. Dios lo inquietó a Él a abrir la tumba y a quemar los huesos. Y en medio de todo eso estaba ese texto bíblico. Yo creo que Dios está llamando a esta generación, a las iglesias, a ti, a mí, a que nos consagremos al Señor. A que dejemos todo aquello que de alguna manera nos está distrayendo y busquemos a Dios de corazón. Si tú no te has consagrado al Señor, es tiempo. Es la única manera de experimentar una reacción en cadena. Solo hace falta un joven, como dije anteriormente, dentro del ministerio de los jóvenes, un niño que quiera ser diferente. Un hombre joven de 26 años, un hombre de 40, que decida buscar a Dios de corazón. Es asombroso. A mí me asombra cuando yo leo la palabra del Señor y me confirma que mientras más busquemos a Dios y nos consagremos, más vamos a ver la mano de Dios obrando en todos los detalles que aún todavía nosotros estamos pidiendo al Señor que intervenga. No sé cuáles son las situaciones que tú tienes, con qué tú estás luchando, pero yo te aseguro que si te consagras al Señor, si dispones en tu corazón rendirte totalmente a Él, tú vas a ver la mano del Señor como nunca. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando de estos sermones. Dios te bendiga.